Pues bienvenidos sean todos esta tarde a la charla magistral de la doctora Brenda Romero, que se titula Representación gráfica de la derrota azteca de los códices nahuas, uno más de los muy interesantes eventos que hemos preparado como parte de este coloquio conmemorativo de los 500 años de resistencia indígena, 1521, la caída de Tenochtitlan. Tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Romero. La doctora Brenda Romero es profesora en el Departamento de Lenguas y Literatura de la Universidad Estatal de California en Sacramento. Recibió una maestría en lengua española y un doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Utah. Sus áreas de especialización son los estudios de México y el periodo colonial. En el campo de la investigación, sus enfoques son la exploración de voces históricamente marginadas y la interpretación de textos híbridos, incluyendo el estudio de los códices nahuas. Ha participado en conferencias académicas en los Estados Unidos, México y varios países hispanoamericanos, y su trabajo ha sido incluido en publicaciones literarias y culturales. Además de la docencia, cuenta con extensa experiencia como intérprete y traductora. Es la fundadora del concurso de escritura en español Voces de Sacramento, que este año fue su primera edición y va a tener la primera premiación pronto. Esto es un gran logro que impulsa el español en la zona de aquí del norte de California. Es un verdadero placer contar con la presencia de la doctora Brenda. Le damos la bienvenida y a ustedes también a esta charla. Al término de la charla podremos recopilar, si tienen el deseo de hacer algún comentario o alguna pregunta, lo pueden poner en el chat, que estará abierto para ustedes, y al final se las haré llegar a la doctora Brenda Romero. Entonces, para no tomar más tiempo, bienvenidos y bienvenidas todas. Doctora Brenda, adelante, por favor. Muchas gracias al Consulado General de México en Sacramento por esta invitación y al resto de los patrocinadores de esta serie de charlas que conmemoran los 500 años de resistencia indígena. Voy a compartir mi pantalla aquí. A ver. Muy bien, aquí está. Perfecto. Entonces, el título de mi ponencia es Representación pictórica de la derrota azteca en los códices nahuas. Hay una frase que dice que la historia siempre queda escrita por los vencedores. Y si pensamos en la conquista de México, esto ha sido bastante cierto. Los textos más leídos, más citados para hablar de lo que ocurrió hace 500 años han sido las cartas de Hernán Cortés y el libro escrito por uno de sus soldados, Bernal Díaz del Castillo, titulado Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Lamentablemente, las fuentes indígenas, las fuentes que cuentan la conquista de México desde la perspectiva de los pueblos originarios, no han recibido la misma atención. A mediados del siglo XX, el maestro Miguel León Portilla publicó su libro Visión de los Vencidos, en donde se incluyen traducciones al español de narrativas indígenas de la conquista. Y este libro fue muy importante porque de cierta manera comenzó esta muy necesaria reconsideración de la narrativa oficial de la conquista de México. Y pues hoy yo les voy a hablar de las representaciones pictóricas, ¿sí? Y para entender estas representaciones pictóricas que les voy a presentar, es necesario hacer un breve recuento de los antecedentes históricos para poder entender la complejidad de la sociedad que vivía en esta zona. A veces pensamos en la conquista de México en términos muy simplificados. Pensamos en una guerra entre los aztecas contra los españoles. Los españoles ganaron y se terminó.
Y la verdad es que fue algo mucho más complejo, mucho más complejo. Para empezar, lo que conocemos como el Imperio Azteca, o a quienes llamamos los aztecas, eran un grupo muy diverso, ¿sí? Eran un grupo muy diverso, había un nivel bastante estratificado de poder y un sistema de tributo. Posiblemente ustedes habrán escuchado del término de la Triple Alianza en 1519, cuando Cortés llega a México. El gobierno y la economía de esta región funcionaba bajo este sistema de la Triple Alianza. El poder estaba concentrado en 3 ciudades que pueden ver ustedes aquí en el mapa: la Ciudad de México Tenochtitlan, la ciudad de Tlacopan y la ciudad de Texcoco, ¿sí? Y ahí que sea la Triple Alianza, porque estas 3 capitales eran las que tenían el control gubernamental y económico de todo el llamado Imperio Azteca, ¿sí? Bajo estas 3 capitales existían más de 300 comunidades aledañas, lo que vemos ahí de color rojizo en el mapa, que le rendían tributo cada año a una de estas capitales, ¿sí? El tributo se daba en especie, podía ser, por ejemplo, maíz, miel, mantas, vasijas, uniformes para los ejércitos, etcétera, ¿sí? Además de estos pueblos, que como dije eran más de 300, ¿sí? Que daban tributo a la Triple Alianza, existían otros casos especiales, ¿sí? Uno de ellos era, por ejemplo, Tlaxcala, que pueden ver también en el mapa, ¿sí? Tlaxcala era una zona semi-independiente dentro de este imperio azteca, es decir, no estaba sometida a entregar tributo cada año como muchas de las otras comunidades, pero sí estaba obligada a participar en las llamadas guerras floridas. Recordemos que las guerras floridas eran estas guerras que se organizaban solamente con la finalidad de capturar prisioneros que después iban a ser sacrificados, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿sí? De todos estos pueblos tributarios, de otros pueblos que estaban obligados a participar en las guerras floridas y sabían que algunos de sus guerreros iban a ser capturados y después sacrificados, estas circunstancias nos permiten ver por qué no fue tan difícil para Cortés encontrar aliados indígenas en esta zona, ¿sí? A pesar de todas estas diferencias, de estas diferentes jerarquías, de los estratos de poder, etcétera, había un común denominador en esta región, que era la lengua náhuatl, ¿sí? Existían otras lenguas, pero la lengua más hablada, lo que podríamos llamar la lengua franca, era el náhuatl. Y por eso es que a veces nos referimos a este gran grupo étnico de esta zona como los nahuas. Entonces, los nahuas registraban su información en estos libros llamados códices. Y los códices nahuas van a ser la fuente de información que les voy a presentar hoy. Las imágenes que vamos a analizar vienen todos de diferentes códices, ¿sí? Para los que no estén muy familiarizados con este tema, los códices eran libros hechos a mano que representaban la información de manera pictórica. Es decir, en lugar de palabras, letras, los nahuas utilizaban imágenes para registrar la información.
El papel para hacer estos libros venía del árbol del ficus, el papel amate, o de piel de venado. Estos materiales se sometían a ciertos procesos de lavado, de secado, de blanqueado, y después eran doblados, como podemos ver en esta imagen, en forma de acordeón. Las imágenes después eran pintadas con tintas de fuentes naturales, que eran hechas de plantas, de minerales, de insectos, de flores, etc. ¿Sí? Entonces, estos son los llamados códices, los códices nahuas. Existe una gran diversidad en los códices, en cuanto a la forma y en cuanto al contenido. En estos dos ejemplos que les tengo aquí en la pantalla, podemos ver que en términos de la forma, hay algunos, como el primero, que es muy elaborado, hay muchas figuras en el folio, hay muchos colores, mientras que otros, como la segunda imagen que tengo en esta diapositiva, son sumamente simples. En cuanto al contenido que tenían estos libros, llamados códices, se registraba todo tipo de información. Se registraba información de tipo religioso, sobre los dioses, sobre los rituales, información de tipo calendárica, sobre los diferentes fiestas, rituales asociados con diferentes épocas del año. Existían también códices dedicados a registrar el tributo, ¿sí? Era importante para los nahuas tener un control de las cantidades y las diferentes cosas que cada pueblo debía entregar. Y también existían, obviamente, libros pictóricos, códices, dedicados a registrar la historia. Y esos son los que nos interesan hoy, porque queremos ver cómo quedaron pintados en estos libros las escenas de la conquista de México. Ahora, cuando los españoles llegaron a México y se encontraron con estos libros, y muchos de ellos tenían imágenes de los dioses, de los aztecas, los consideraron documentos peligrosos y la gran mayoría de códices prehispánicos, es decir, los que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles, fueron destruidos. Después, cuando ya terminó la Guerra de la Conquista y se estableció el virreinato de la Nueva España, se comprendió que estos libros no eran simplemente pinturas o dibujos, sino que eran registros importantes de la religión, el gobierno, la historia, la economía de estos pueblos. Y ahora se encargaron a pintores indígenas que se hicieran códices nuevos, ahora sí, bajo la supervisión de los españoles. Entonces, la gran mayoría de códices que tenemos hoy en día son códices de la época colonial, ¿sí? Es decir, fueron hechos después de la conquista de México, pero hechos por manos indígenas bajo la supervisión de algún oficial, ya sea de la iglesia o del gobierno de la Nueva España. Y los que les voy a presentar hoy son de la época colonial, principalmente del siglo XVI, finales del siglo XVI. Entonces, entremos en materia. Vamos a ver cómo es que los diferentes grupos que vivían en esta zona que les presenté anteriormente en este mapa representaron las escenas de la conquista de México. Y una cosa que vamos a notar es que esa diversidad que existía en
la época prehispánica, de las diferentes jerarquías, de las diferentes relaciones entre cierto pueblo y los centros de poder, se ven reflejadas en la manera en que pintan estas escenas, ¿sí? No todos pintan las escenas de la misma forma, no todos incluyen la misma información, hay ciertas cosas que son omitidas, y vamos a ver qué es lo que se enfatiza y la manera en que se pinta en diferentes códices. Comenzamos entonces con la tira de Tepechpan, ¿sí? Y la tira de Tepechpan es un códice bastante tradicional en cuanto a la técnica artística, la manera en que están dibujadas las imágenes. Es un tipo de códice histórico que llamamos anales. Anales porque presentan la información año por año. Cada uno de los discos que podemos ver en la parte central de este folio representa un año, ¿sí? Cada uno representa un año. Tenemos entonces, por ejemplo, que los primeros 2 años no ocurre nada relevante, ¿sí? Los nahuas pintaban en sus códices lo más trascendental en su historia, que podía ser la muerte de un gobernante, la coronación de un gobernante nuevo, las guerras y los fenómenos naturales, que si había un terremoto, una inundación, un eclipse, etcétera, ¿sí? En el caso de la tira de Tepechpan tenemos un códice de contenido doble, ¿sí? En la parte superior tenemos la historia de este pueblo de Tepechpan, y en la parte inferior tenemos la historia de México Tenochtitlan, que es la parte que nos interesa, ¿sí? Entonces, en esta parte de abajo de la historia de México Tenochtitlan, podemos ver que bajo el año 11 Conejo, ¿sí? Que equivale al año 1502, tenemos 2 figuras. ¿Sí? Tenemos 2 figuras y me estoy refiriendo al cuarto disco que vemos en esta imagen, ¿sí? El año 1502. Y tenemos 2 figuras. La primera figura representa la muerte de Ahuitzotl. Ahuitzotl fue el emperador azteca que murió antes de la coronación de Moctezuma. Sabemos que es él porque al lado de la representación de su cuerpo, que lo vemos cubierto y atado, está muerto, ¿sí? Al lado de la cabeza vemos la representación de su nombre, que Ahuitzotl era nutria de agua. Al lado vemos la representación gráfica de la coronación de Moctezuma. Sabemos que es Moctezuma porque la representación de su nombre, Moctezuma, el símbolo era una diadema turquesa, ¿sí? En los códices, los pintores que llamaban tlacuilos, no intentaban representar a la persona de manera realista. Es decir, no querían representar a Moctezuma, que si tenía los ojos así, o la nariz, etcétera, sino que tenían una figura, un dibujo genérico para los gobernantes y solamente los diferenciamos a través de sus nombres que tenemos aquí. Entonces, así la tira de Tepechpan sigue representando año por año la información de cada uno de estos años en la historia. Entonces, pasemos a los años tocantes a la conquista de México. Y en este folio tenemos información que abarca del año 1518 a 1526.
podemos ver que en el año 1519, que es el segundo que tenemos aquí en la pantalla, tenemos el dibujo de la llegada de Hernán Cortés. Entonces, eso fue considerado importante. Está ahí la llegada de Hernán Cortés. En el siguiente año, que es el año 1520, o 2 Pedernal, hay 4 figuras diferentes. Primero vemos un templo en llamas. El templo en llamas era la representación de la guerra en los códices náhuatl. Debajo de este templo en llamas tenemos la muerte de Moctezuma. Otra vez tenemos este cuerpo cubierto y atado y sabemos que es Moctezuma porque tenemos la representación de su nombre, la diadema turquesa, al lado de su cabeza. Debajo de Moctezuma tenemos a Cuitláhuac, ¿sí? Sabemos que después que muere Moctezuma, el que sube al trono es Cuitláhuac, sabemos que es Cuitláhuac, no por sus facciones, como dije, los pintores no intentaban reflejar la apariencia física de las personas, sino porque tenemos ahí su nombre. Cuitláhuac, el símbolo es estiércol. Podrán ver que detrás de la silla de Cuitláhuac tenemos 4 figuras pequeñas, ¿sí? Que parecen como una bandera, ¿sí? O una medalla. Esto representa el número de días que Cuitláhuac pudo gobernar, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo de la numerología que utilizaban los nahuas en sus códices, ¿sí? Para representar el número 20 utilizaban una banderita y aquí como tenemos 4, entonces suman 20, 40, 60, 80. ¿Sí? Y así es como tenemos este número 80 aquí, que representa el número de días que fue gobernante Cuitláhuac. Debajo de eso tenemos la muerte de Cuitláhuac, nuevamente representado de la manera tradicional. Al año siguiente, que es el año 3 Casa, o el año 1521, tenemos cuando sube al trono Cuauhtémoc, ¿sí? Sabemos que es Cuauhtémoc porque su nombre es el águila que cae, ¿sí? Tenemos después un par de años en que no se registra nada y después finalmente tenemos la muerte de Cuauhtémoc. Curiosamente tenemos aquí 2 dibujos refiriéndose a la muerte de Cuauhtémoc. Uno a la manera tradicional, como los que hemos estado viendo, el cuerpo cubierto y atado y con el nombre al lado de la cabeza, y otra representación de tipo más realista. Sabemos que Cuauhtémoc murió ahorcado, colgado de un árbol, y es el dibujo que tenemos aquí. Entonces tenemos este códice, la tira de Tepechpan, que nos da una versión minimalista de la conquista de México. No tenemos ningún tipo de detalle, no tenemos nada que nos hable de la masacre del Templo Mayor, de que Moctezuma fue hecho prisionero, de cómo murió Moctezuma, de la captura de Cuauhtémoc, de la epidemia de viruela, que fue lo que causó la muerte de Cuitláhuac y que por eso solamente gobernó durante 80 días. Entonces tenemos una versión muy minimalista de esto. ¿Por qué? ¿Cuál será alguna de las razones por la que tenemos esta versión que nosotros esperaríamos mucho más detalle de un hecho tan trascendental? Tepechpan era un pueblo tributario en la escala jerárquica del Imperio Azteca.
era un pueblo sumamente marginado, ¿sí? Era un pueblo que le entregaba tributo a Texcoco. Entonces, para ellos este cambio no fue tan trascendental como nos imaginaríamos. Ellos ya estaban acostumbrados a estar subyugados a algún poder y a entregar tributo, ¿sí? Es decir, ahora en lugar de entregar tributo a Texcoco, ellos iban a entregarle tributo al encomendero o entregarle tributo a la persona que les correspondía, ¿sí? Veamos entonces ahora otro ejemplo, ¿sí? Y este es el Códice Azcatitlan. Y en contraste con el códice anterior, este es un códice que tiene muchos detalles, ¿sí? Y en este códice se enfatiza la presencia de la fe católica como justificación de la conquista. Es decir, todo esto que sucedió y toda la gente que murió y la destrucción que hubo se justifica porque los españoles trajeron la fe católica, ¿sí? Es la manera en que se cuenta esta historia. Y tenemos aquí este folio que representa la llegada de Cortés a Tenochtitlan. En la pintura tradicional de códices, para presentar a un ejército se presentaba solamente a un guerrero. Si queríamos presentar una guerra, se pintaba el templo en llamas y se pintaba un guerrero de cada bando, ¿sí? Aquí no sucede eso. Aquí vemos una representación de tipo más realista, se pinta un ejército completo, ¿sí? Y vemos que encabezando este ejército completo va una mujer indígena, lo podemos deducir por su color de piel, por su peinado, por su vestimenta, y sabemos que se trata de Doña Marina o Malinali o Malitzin, la Malinche, ¿sí? Quien era la intérprete de Cortés. Tenemos después a varios soldados, a Cortés, y otra vez dándole este toque realista a la imagen, tenemos también el dibujo de un personaje de origen africano, ¿sí? Es el cuarto que está en este dibujo, ¿sí? Detrás del ejército de Cortés tenemos a los aliados indígenas, ¿sí? Como mencioné anteriormente, había muchos pueblos en desacuerdo con el tipo de vida que llevaban bajo el yugo de la Triple Alianza. Por lo tanto, no fue muy difícil para Cortés encontrar aliados indígenas. De aquí tenemos que detrás de su ejército van aliados indígenas, en este caso cargadores, los llamados tamemes, cargando comestibles o objetos que necesitaban para la guerra, ¿sí? Ahora, en esta imagen, algo que sobresale, el papel central en esta imagen lo tiene este estandarte. Este estandarte con una imagen religiosa, la imagen del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos esta llegada de Cortés, quien sí traen armas, sí, los hombres llevan armadura, listos para la guerra, pero traen la fe católica, ¿sí? Entonces hay ese énfasis de este estandarte que tienen aquí. Veamos otra imagen de este mismo códice, del códice Azcatitlan, ¿sí? Y hay dos versiones de qué escena específica es la que se está representando aquí, ¿sí? Para los que han estudiado los códices un poco, habrán escuchado del estudio de Barlow sobre el códice Azcatitlan. Él propone que esta es
Este es el dibujo de la matanza, la masacre del Templo Mayor, ¿sí? Recordemos que Cortés se fue de Tenochtitlan por algunos días para encontrarse con Diego de Velázquez, que lo estaba buscando, y mientras tanto hubo una masacre cuando los aztecas celebraban una ceremonia, una festividad religiosa, ¿sí? Barlow propone que esta es la masacre del Templo Mayor porque fue algo inesperado. Vemos, por ejemplo, a dos músicos en la parte baja de esta pirámide que todavía están tocando sus instrumentos, ¿sí? Mientras que hay otros cuerpos ya en la escalinata o en el suelo, ¿sí? Hay ahora otra teoría sobre esta imagen. Esta es de Growlish, y él propone que este no es la masacre del Templo Mayor, sino que es la representación de la muerte de Moctezuma, ¿sí? Que es mucho después, ¿sí? Él propone que el que está al pie de la escalinata, cayendo de cabeza con una flecha en una pierna, es el propio Moctezuma. Y por lo tanto, esta puede interpretarse como una representación de la derrota de Moctezuma, ¿sí? Independientemente de a quién le creamos más, ¿sí? Si es la masacre del Templo Mayor, si es la muerte de Moctezuma. Lo que sí podemos ver aquí es que hay una gran afinidad del pintor con técnicas artísticas europeas, ¿sí? Otra vez, no tenemos solamente un guerrero de un bando peleando contra otro, sino que tenemos muchos, inclusive tenemos detalles. Vemos, por ejemplo, como uno de los muertos que tenemos, o de los cuerpos que tenemos aquí en el piso, es uno de los caballeros águila, que era una de los diferentes rangos que se podía tener en el ejército azteca. Entonces hay esos detalles. Tenemos también los músicos. Y tenemos detrás de esta pirámide una construcción con arcos, ¿sí? En Tenochtitlan no había arcos, ¿sí? Los arcos fueron una característica arquitectónica traída por los europeos. Pero aquí tenemos una representación de una construcción con arcos, viendo que este pintor, el pintor del Códice Azcatitlan, ya ha asimilado estas ideas europeas y las está reflejando en la pintura de este códice, ¿sí? Tenemos también en este códice nuevamente la parte central ocupada por este estandarte representando la fe católica, ¿sí? Otra vez, sí están muriendo algunos, está el caballero águila en el piso, pero la fe católica justifica todo esto que está sucediendo. Y curiosamente, no es aquí un soldado español, sino uno de los aliados indígenas quienes está sosteniendo este estandarte, ¿sí? Entonces, otra vez, mostrando el papel de los aliados indígenas que tuvieron en esta guerra. Una imagen más de este mismo códice, el códice Azcatitlan. Recordemos que Tenochtitlan fue una ciudad fundada en un islote en el lago de Texcoco y funcionaba con un sistema de canales tipo Venecia. Entonces, parte de la acción bélica tomó lugar en el agua, ¿sí? En esos canales. Y esto es lo que tenemos representado aquí, ¿sí?
Obviamente se enfatiza la superioridad de estos barcos construidos por los españoles, los llamados bergatines, ¿sí? Y vemos también del lado derecho a dos soldados, un soldado español peleando contra un soldado indígena. Curiosamente, el soldado indígena no lleva una macana o un arma indígena, sino que lleva una espada, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos estos rasgos europeos que ya absorbió el pintor, el Tlacuilo, que está trazando estos dibujos. Y nuevamente tenemos ese estandarte rojo, sí, que sobresale por su tamaño, por su color en la imagen, nuevamente dándonos esa idea de la fe católica como la justificación de todos estos hechos, ¿sí? Pasemos ahora a otro códice, ¿sí? Que es el lienzo de Tlaxcala. Y este es un documento fascinante, ¿sí? Este es un documento fascinante que tiene muchas imágenes sobre los diferentes episodios de la conquista de México, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta escena que representa la alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas, ¿sí? Los tlaxcaltecas, como expliqué anteriormente, estaban sometidos a las guerras floridas, estas guerras organizadas con el simple propósito de capturar prisioneros que después iban a ser sacrificados. Entonces los tlaxcaltecas sabían que con cierta regularidad iban a tener que pelear contra los aztecas y algunos de sus hombres iban a ser capturados y sacrificados. Entonces, cuando sucede la conquista de México, forman una alianza con Cortés, ¿sí? El ejército tlaxcalteca era un ejército poderoso, era un ejército muy numeroso, por lo tanto fueron un elemento decisivo en esta contienda, ¿sí? Y vemos aquí entonces esta reunión. Y los vemos a Cortés y al jefe tlaxcalteca en una reunión bastante amigable, ¿sí? Parece que se van a encontrar, parece que se van a dar la mano, parece que están hablando, ¿sí? Y no solamente el jefe tlaxcalteca lo ha recibido de manera amigable, sino que además le está dando estos regalos, estos comestibles para él y para su ejército, ¿sí? Entonces lo está invitando, ¿sí? A que tenga todos estos obsequios. Además de Cortés, vemos a la Malinche nuevamente, ¿sí? La vemos aquí un poco diferente. La vemos todavía con la vestimenta de tipo indígena, pero su calzado es diferente, ¿sí? Ella ya no lleva las sandalias indígenas, sino que lleva zapatos cerrados, que era lo que se utilizaba en Europa. Igualmente el peinado de la Malinche ya no es a la usanza indígena, sino que es de tipo europeo, lleva el pelo suelto. Entonces vamos viendo cómo la Malinche es percibida como una persona que ha ido aculturándose y ha adoptado algunas costumbres europeas, ¿sí? Veamos qué más nos presenta el lienzo de Tlaxcala. Tenemos aquí esta imagen que presenta la masacre de Cholula, ¿sí? Recordemos que en cierta ocasión, en esa larga travesía de Cortés hacia Tenochtitlan, ya que había hecho esta alianza con los tlaxcaltecas, él se entera que había planes para una emboscada
y él decide actuar y masacrar a los de Cholula, ¿sí? Y es lo que tenemos representado aquí. Tenemos que no solamente son españoles, sino también los aliados indígenas, específicamente los tlaxcaltecas, los que están cometiendo esta masacre, ¿sí? Vemos cuerpos sin vida, vemos cuerpos descuartizados, vemos del lado superior derecho algunos prisioneros, y podemos ver que la desesperación de la gente de Cholula, que fueron tomados por sorpresa durante esta masacre, es tal que inclusive vemos a una persona saltando de la parte superior de uno de estos templos, cometiendo un acto de suicidio, ¿sí? Vemos aquí también a la Malinche, ¿sí? Otra vez la vemos con calzado de tipo europeo, con el pelo también, el pelo suelto, y lo que más llama la atención aquí es su postura, ¿sí? El lenguaje corporal que demuestra la Malinche es el de una posición de autoridad. Está de pie y está señalando con el dedo índice, como quien da órdenes, como quien está al mando, ¿sí? Entonces tenemos esta representación de esta mujer que tiene una posición de poder. Ahora vemos cómo el lienzo de Tlaxcala representa este encuentro entre Cortés y Moctezuma, ¿sí? Sabemos que después de varios meses de trayecto y de hacer varias alianzas, Cortés llega finalmente a Tenochtitlan. Pero esta imagen demuestra, o la manera en que presenta la escena, parece que es lo contrario. Parece que es Moctezuma quien ha llegado a visitar a Cortés. ¿Por qué digo eso? Si vemos a Cortés y a Malinche, ellos están dentro de un edificio, ¿sí? Vemos que hay un tipo de marco, de un tipo de estructura debajo de sus pies, hay un tipo de techo sobre ellos. Además, el tipo de sillas en el que están sentados, tanto Cortés como Moctezuma, son sillas de estilo europeo. Entonces, esta imagen nos hace pensar que es Moctezuma quien ha llegado a visitar a Cortés en su casa, ¿sí? Moctezuma es representado como un ser pasivo, lo vemos sentado, ¿sí? No vemos a un Moctezuma poderoso ni temible, que era como pensaríamos, sino que es un Moctezuma bastante complaciente, ¿sí? Vemos que no solamente está sentado tranquilamente, hablando con Cortés, sino que además ha traído todos estos regalos y comestibles para él, ¿sí? Entonces, tenemos esta imagen que debilita a Moctezuma, ¿sí? Vemos un Moctezuma bastante debilitado, que parece que ya quien está a cargo de la situación es Cortés, ¿sí? Y nuevamente esta mujer, su intérprete detrás de él. Encima de este techo, sobre Cortés y la Malinche, tenemos la imagen de un fraile, nuevamente dándonos la idea de que todo esto que está sucediendo está siendo apoyado con la idea del cristianismo, de traer la fe católica a México, etcétera. Veamos una escena más del lienzo de Tlaxcala. Y esta es una escena muy compleja, ¿sí? Hay mucho en este lienzo, ¿sí?
hay un cañón, hay flechas, hay imágenes religiosas, guerreros, caballos, etcétera. Pero claramente podemos ver que el centro de la imagen, en el centro de la imagen tenemos a Cortés, la Malinche y sus aliados indígenas, en este caso los tlaxcaltecas. Y recordemos que ese es el lienzo de Tlaxcala, y es desde la perspectiva de los tlaxcaltecas. Entonces tenemos los caballos también ahí. Y ahora me gustaría que pusiéramos atención en la parte superior izquierda, ¿sí? La parte superior izquierda. Vemos una figura trazada solamente con tinta de color negro. Hay una figura humana, una persona que parece estarse asomando desde la azotea, como quien se asoma desde un balcón, ¿sí? Y este es Moctezuma, ¿sí? Y es un Moctezuma irreconocible, ¿sí? Es un Moctezuma que no lleva su corona, que no lleva ningún tipo de adorno o lujo que lo identifique como este gobernante poderoso que era, sino que vemos a un Moctezuma totalmente debilitado, ¿sí? Y aquí lo que se está representando es esa escena de su muerte. Recordemos que las fuentes de la conquista nos cuentan que el pueblo de Tenochtitlan estaba enfurecido y entonces Cortés lleva a Moctezuma a la azotea para que hable con su pueblo y los calme, pero en lugar de calmarlos, el pueblo ataca a Moctezuma, le tira piedras, le tira flechas y a consecuencia muere, ¿sí? Esta es una de las versiones de la muerte de Moctezuma, ¿sí? Entonces tenemos esta escena en la que la muerte de Moctezuma está en una esquina, está sin colores, ¿sí? Se les quita poder, se le quita autoridad, se le quita importancia. Lo importante es lo que está en el centro, que está Cortés con la Malinche, con los tlaxcaltecas, peleando y ganando esta guerra, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo hay muchas versiones y perspectivas muy distintas de los mismos hechos. Vamos ahora con un códice muy distinto, ¿sí? Y este es el Códice Florentino. Y el Códice Florentino es un códice de tipo enciclopédico, ¿sí? Es muy largo, son 12 libros. Cada uno de estos libros está dedicado a tratar un tema específico de la cultura náhuatl. El libro número 12 es el que habla sobre la conquista de México. El contenido de este libro fue compilado y editado por Fray Bernardino de Sahagún, pero los que trajeron los testimonios, la información y los que pintaron los dibujos fueron sus colaboradores indígenas, ¿sí? Este códice en forma es muy distinto a los que hemos visto anteriormente también, porque pueden ver que la escritura alfabética es la que toma el papel primordial y lo gráfico, lo pictórico tiene ahora un papel secundario. El Códice Florentino tiene una columna con el texto en náhuatl, tiene otra columna con el texto en español y tiene inserciones de imágenes. Y como lo hemos estado haciendo, nos vamos a enfocar en las imágenes. Y como dije, es un libro completo dedicado a la historia de la conquista. Entonces, vamos a ver solamente algunas imágenes representativas de estos episodios
de la conquista de México en este Códice Florentino. Y tenemos aquí esta primera imagen del Códice Florentino, donde se ve la llegada de Cortés a Tenochtitlan, ¿sí? Tenemos ahí la llegada de Cortés con sus caballos, con sus hombres, con el estandarte y con sus aliados indígenas. En la segunda imagen que tenemos en esta misma diapositiva, vemos este encuentro entre Cortés y Moctezuma, pero aquí la figura central es la Malinche, ¿sí? La vemos a ella en medio de estos dos poderosos hombres, ¿sí? Como intermediaria, como intérprete. Entonces es muy interesante la manera en que se representa este encuentro entre Cortés y Moctezuma aquí. Otras imágenes notables del Códice Florentino son estas que tengo aquí. La primera presenta a un Moctezuma muerto. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos que para los aztecas, sus gobernantes, principalmente el gobernante supremo, ¿sí? Que llamaban el Hueytlatuani, era casi un dios, ¿sí? Era alguien a quien no se podía ver a la cara, a quien no se podía tocar, y aquí vemos una total humanización de este gobernante, ¿sí? Lo vemos sin vida, lo vemos casi desnudo, con su cuerpo expuesto a la vista de todos, ¿sí? Entonces es un debilitamiento gráfico de la figura de Moctezuma, ¿sí? Y en la segunda imagen de en esta diapositiva, que como dije es parte de este libro número 12 del Códice Florentino, que nos habla de la conquista de México, tenemos el dibujo de esta epidemia de viruela que atacó fuertemente a la población indígena durante la conquista de México. Entonces, en este Códice Florentino se presenta esta epidemia como un factor importante en esta guerra, ¿sí? Esta epidemia no solamente debilitó a la población en general de la zona, sino que debilitó también al ejército azteca, ¿sí? Incluyendo al gobernante, a Cuitláhuac, que murió. Entonces tenemos aquí esta representación de esta epidemia, ¿sí? Entonces ya hemos visto varios ejemplos de cómo se representa la conquista de México. En el caso de Tepechpan, cómo lo vieron uno de los pueblos tributarios. En el caso de Tlaxcala, uno de estos pueblos semi-independientes que estaban obligados a dar prisioneros para los sacrificios, ¿sí? Pero ¿cómo representaron los pintores de Tenochtitlan, los que vivían en el centro de poder, la conquista de México? ¿Sí? ¿Cuál es la perspectiva que dan de estos hechos? Y un ejemplo viene con este códice, el Códice Mendoza, ¿sí? Posiblemente ustedes habrán visto esta primera lámina, ¿sí? Que representa la fundación de Tenochtitlan, ¿sí? El Códice Mendoza tiene 3 partes y una parte es la parte histórica, y la parte histórica presenta la historia de Tenochtitlan desde su fundación hasta su fin, ¿sí? Hasta su caída. Y tenemos aquí su fundación.
Y podemos ver que alrededor de la página, todos estos cuadros, cada uno de estos cuadros de color azul representa un año, ¿sí? Y tenemos todos estos años alrededor de la página. Y en la parte central tenemos la fundación de Tenochtitlan. Lo que ocupa el centro del dibujo es la representación gráfica del nombre de Tenochtitlan, ¿sí? Tenemos ahí el águila encima del nopal y alrededor tenemos a los diferentes fundadores. Debajo de esta imagen tenemos la representación de dos conquistas, dos guerras, en la que de manera tradicional presentan no a un ejército completo, sino a un guerrero de cada bando y el guerrero ganador, el ejército que triunfó, es presentado de mayor tamaño que el perdedor, ¿sí? El perdedor es una figura más pequeña, ¿sí? Y tenemos ahí el templo en llamas que representa la guerra y al lado la representación gráfica de el nombre del pueblo que fue conquistado. Entonces, en este Códice Mendoza, así, después de este folio con la fundación de Tenochtitlan, tenemos una historia de todos los gobernantes que tuvo la ciudad. Y así vamos uno por uno hasta que llegamos a Moctezuma, ¿sí? Y aquí están los tres folios que representan la época de Moctezuma. Sabemos que es Moctezuma porque tenemos ahí su figura, ¿sí? Pueden ver que hay varias líneas. En la línea número 3 ahí está Moctezuma. Sabemos que es él porque tiene la diadema turquesa al lado de la cabeza. Enfrente de él hay un escudo de guerra y armas, ¿sí? Representando a su ejército. ¿Y por qué? Porque bajo su mando su ejército conquistó todos estos pueblos que están aquí. Cada uno de estos dibujos que hay en estos tres folios, cada uno representa un pueblo conquistado por el ejército de Moctezuma. Es decir, pueblos nuevos que ahora quedan sujetos a darle tributo a México Tenochtitlan, ¿sí? Entonces, todo este poder que va acumulando Moctezuma durante sus años de gobierno. Detrás de Moctezuma vemos una fila de años, ¿sí? Que comienza en la parte de arriba con el año 1502, que fue cuando muere Ahuitzotl y Moctezuma es coronado y va pasando por todos los años que fueron cuando Moctezuma es gobernante. La persona que supervisó este códice notó que faltaban los últimos 3 años del gobierno de Moctezuma, ¿sí? Y podemos ver en la parte de abajo que dijo, oh, le faltaron estos 3 y los trazó de manera muy rudimentaria, muy simple, ¿sí? Ahí. Pero el Códice Mendoza, la parte histórica, termina aquí, ¿sí? La persona que supervisó este códice, posiblemente un fraile, ¿sí? Español, no comprendió que el pintor quiso representar la historia de Tenochtitlan en su máximo esplendor. Es decir, no quiso mencionar los años en que llegó a Cortés, en que murió Moctezuma, en que pelearon, etcétera, ¿sí? Entonces, él quiso ser selectivo, ¿sí? Y decidió omitir esa parte
de la historia de Tenochtitlan. Quiso terminar la historia de Tenochtitlan de una manera triunfal, ¿sí? Y así es como termina esta historia de Tenochtitlan en el Códice Mendoza, ¿sí? Veamos otro ejemplo también producido por pintores tenochcas, es decir, pintores de México Tenochtitlan, que era el centro de poder. Tenemos aquí este códice, que es el Códice Telleriano Remensis, que es de tipo, de este tipo de códices que llamamos anales, porque va año por año, ¿sí? Vemos que tenemos aquí 2 años en este folio, el 1502 y el 1503. En el año 1502 tenemos la muerte de Ahuitzotl, sabemos que es él porque es la nutria de agua, y después la coronación de Moctezuma, que tiene la diadema turquesa. En el año 1503 sabemos que nevó y se congelaron unas plantas, y así el códice nos va contando año por año lo que sucede. Y vamos llegando a la época en que llega Cortés a México. Recordemos que Cortés llega a México en 1519, ¿sí? Entonces tenemos aquí, se alcanzan a ver en la primera imagen los años 1516, 17, 18, y se representan estas imágenes de lo ocurrido en esos años. Y después hay un salto al año 1529. Es decir, hay un vacío de 10 años. Los años en que llega Cortés, muere Moctezuma, sube al trono Cuitláhuac, muere Cuitláhuac, sube al trono Cuauhtémoc, que es capturado Cuauhtémoc, muere Cuauhtémoc. Todo eso se omite, ¿sí? Y llegamos al año 1529 y comienzan a registrar la información como si no pasó nada, ¿sí? Pues llegó este virrey, o se murió este obispo, y después hubo un eclipse, y de esa manera otra vez tenemos esta selectividad de los pintores de códices al presentar la historia de la conquista de México, que desde la perspectiva de los tenochcas, los que vivían en el centro de poder, se niegan a representar estos acontecimientos en que Moctezuma es derrotado y finalmente los españoles toman el control. Habría mucho más que podría compartir con ustedes sobre este tema, pero creo que se nos termina el tiempo. Entonces, aquí cierro mi presentación. Estoy disponible para cualquier comentario o pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Brenda Romero, por una explicación muy interesante y además muy entretenida con los dibujos. Creo que fue muy fácil de seguir, muy bien explicada. Ahora que vuelva yo a ver algún códice, voy a buscar las diademas y las nutrias y todas estas cosas que nos explica. Entonces, qué importante es tener a alguien, porque lo ve uno y no sabe por dónde empezar, ¿no? Cómo leerlo. Entonces, es una cosa muy interesante el tener una experta como usted que nos pueda ir llevando de la mano y explicando, sabemos esto por esto, que creo que lo hizo muy claramente, y le agradezco muchísimo tan interesante charla. Hay algunos comentarios y unas preguntas, entonces déjeme abrir el chat. Nos preguntan... Muy bien, claro que sí. Que es muy interesante, déjeme ponerlo aquí. Para empezar, hay algunos comentarios de felicitación, muy interesante. Muchísimas gracias por la charla, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno que pude ver esta porque me perdí las otras, por ahí alguien comenta, entonces preguntan que dónde va a estar su charla, que ya lo contesté. Nos pregunta la maestra Marta Ramírez, que qué importante hace el comentario de qué importantes son las diversas interpretaciones de los detalles de estos años de la llegada de los conquistadores. Pregunta que si hay algún libro que usted pueda recomendar para adentrarse más en el tema de la diferencia entre las representaciones prehispánicas y europeas. También en el caso de la Malitzin, por ejemplo. Entonces, no sé si hay algún libro que pueda usted recomendar. Ujú, ujú. Bueno, para ver la diferencia en las representaciones prehispánicas y europeas, definitivamente leer Visión de los Vencidos y El Reverso de la Conquista de Miguel León Portilla. Ese sería una excelente fuente para comenzar a entender cómo las cosas son puestas de manera muy distintas en los textos europeos que en las fuentes prehispánicas. Él hace muy buen trabajo en estos dos libros al hablar no solamente de los textos escritos, ¿sí? Porque después hubo códices que ya no tenían imágenes, sino que estaban escritos en náhuatl, pero que también los llamamos códices. Uh, pero también hace un recuento de la historia en base a las imágenes de los códices. Entonces yo creo que esos dos libros serían un buen comienzo. En cuanto al caso de la Malinche, no puedo recordar en este momento alguno en particular, pero definitivamente si recuerdo algo lo pondré en los comentarios en algún momento. Pero sí, ella ha sido una figura muy fascinante, sí, se le ha investigado desde de muchas maneras y la verdad es que sabemos tan poco de ella, ¿sí? Sabemos tan poco de ella, pero definitivamente tuvo un papel trascendental en esta época y lo podemos ver desde las dos perspectivas. En el libro de Bernaldez del Castillo tenemos un capítulo dedicado a la Malinche, donde nos habla todo sobre ella. Igualmente aquí vemos que varios de estos códices presentan a la Malinche en estas escenas claves de la conquista de México, que en el tema de los códices era la verdad que tradicionalmente muy raro que las mujeres fueran representadas. Entonces es bastante importante notar que la figura de la Malinche llega, da una impresión tan grande a los pintores de diferentes comunidades que la incluyen en sus imágenes. Muchas gracias. Le mandan decir muchísimas gracias a la doctora Brenda Romero por tan excelente presentación. Hay comentarios también, dice, qué ponencia tan amena y entretenida. Gracias a la doctora Romero por hacerla tan fácil de seguir con su organización y conocimiento tan profundo de la materia. Y al doctor Ruiz Guajardo por facilitar estas conversaciones. Muchos comentarios, qué maravillosa información. Estoy aprendiendo muchísimo de la historia del país donde nací. Muchísimas gracias a los que hicieron posible esto. Excelente presentación, doctora Romero. Otro comentario, la historia de México es fascinante y me encanta poder aprender la versión desde el punto de vista de los indígenas. Creo que, como lo puede ver, hay muchos comentarios de felicitaciones y de que su ponencia fue muy buena. Tengo un par de preguntas, si me lo permite el público, si alguien tiene algo más que preguntar, con todo gusto en el chat, por favor, lo hacemos llegar. Me llamó la atención que
explicaba cuál era el símbolo que representaba cada uno de los Hueytlatuani, ¿no? Por ejemplo, la diadema, ¿no? Por ejemplo, el águila que cae. Y en el caso de Cuitláhuac habló del estiércol. Entonces yo quería preguntarle, es un símbolo como no muy real, digamos, así como muy agradable, ¿no? ¿Eso tiene algún significado el por qué? ¿O se sabe por qué ese nombre era representado de esa forma? Ah, tenemos, en los códices existían diferentes maneras de representar las cosas. Existía una representación pictórica, que era que si querían representar una mujer, pintaban una mujer. Si querían pintar un venado, pintaban un venado. Después había otro tipo de representación que tenía que ver con la fonética, ¿sí? Y que era un poco más complicado. Entonces, si esta palabra suena así y esta palabra suena así, entonces juntamos estas dos cosas y así es que ya lo tenemos, ¿sí? Y había otro en que eran dibujos que eran memorizados. Por ejemplo, el de los números, ¿sí? El número 20 era una banderita, ¿sí? El número 400 es una especie de pluma, ¿sí? Y eso no tiene ninguna relación, ¿sí? En el caso de Cuitláhuac, la representación de su nombre es con una figura de estiércol, ¿sí? Porque esa era la representación. No tenía una connotación negativa, ¿sí? No tenía una connotación negativa, simplemente era la manera en que se representaba. Por ejemplo, Ahuitzotl, que era nutria de agua, ¿sí? Era algo así. Cuauhtémoc, el águila que cae, ¿sí? Entonces, no, Cuitláhuac no tenía ninguna connotación negativa en cuanto a su nombre. Gracias por aclarar eso. Mencionaba también que la mayoría de los códices prehispánicos fueron destruidos durante la conquista y estos que nos presentaba hoy fueron hechos posteriormente y de alguna forma es inevitable el querer pensar que aunque fueran hechos por manos indígenas, servía algún proceso de presentar las cosas ya con un filtro europeizado, ¿no? Se ve en estos dibujos a los indígenas con barba y el día de ayer la doctora Castañeda nos decía que eso también se ve en algunos prehispánicos. Entonces, no sé, yo le quería preguntar si esto de la barba es porque es europeizado o hay efectivamente ya representaciones de antes que los gobernantes, por ejemplo, tenían barba o alguna cosa así. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Si sabe algo. Sí, la verdad es que nos han quedado tan pocos prehispánicos que es difícil generalizar, ¿sí? Es difícil decir, no, en la época prehispánica sí se hacía esto, o en la época prehispánica se dibujaba de esta manera, ¿sí? Es tan poco lo que tenemos de la época prehispánica que es difícil tener una opinión informada al respecto. Lo que sí sabemos sobre los códices, que el 99.9% de los códices que tenemos hoy en día, que son de la época colonial, es que sí se observan muchísimas afinidades europeas en las pinturas de códices, ¿sí? Tenemos lo que llamaríamos la transculturación de los pintores, ¿sí? Que ya tienen un contacto con las imágenes que han sido hechas en Europa, la manera en que se pintan las cosas,
la manera en que se representan las personas, los edificios, etcétera. Y entonces ya tenemos que estas ideas, estos elementos se van incorporando posiblemente consciente o inconscientemente, ¿sí? Lo que también sucede es que hay una mayor inserción de escritura alfabética en los códices. Y poco a poco vamos viendo que las imágenes van perdiendo importancia y se le va dando más importancia al texto, ¿sí? Ahora, los códices originalmente se les ha descrito de muchas maneras, ¿sí? Los códices todos los podían ver, pero no todos los podían leer, ¿sí? Además del Tlacuilo, que era el pintor de códices, existía otra persona especializada que estudiaba en el Calmecac para leer códices, que era el Tlamatini, ¿sí? Y el Tlamatini veía una imagen y entonces el ver esa imagen le detonaba toda esta como recitación que decía, ¿sí? Y después la otra y decía otra cosa, ¿sí? Entonces la manera en que se ha explicado lo que es un códice es, por ejemplo, una hoja informativa, ¿sí? Lo que te dan, por ejemplo, en una clase que trae los puntos más importantes, pero la persona que está dando la clase o que está presentando te da todos los detalles, ¿sí? Y eso era lo que daba el Tlamatini. O también se ha explicado lo de los códices como una partitura musical, que todos podemos ver las notas que están ahí, pero solamente una persona que sabe leer música la puede interpretar, ¿sí? Entonces, así eran los códices. Y eso se fue perdiendo en la época colonial, porque entonces ya nada más se veían como la representación de escenas que eran explicadas de manera textual. Y poco a poco el texto fue ganando terreno y las imágenes fueron perdiendo importancia. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en el caso del Códice Florentino, ¿sí? El Códice Florentino, donde tenemos esa gran columna, ¿sí? Del texto en náhuatl, esa otra columna del texto en español, y hay espacios con los dibujos, y vimos que los dibujos fue lo último que se puso en este libro porque hay algunas páginas del Códice Florentino en que tenemos la columna en español, la columna en náhuatl y un espacio en blanco, ¿sí? Porque faltó que pusieran el dibujo, ya no les dio tiempo de poner el dibujo, entonces sabemos de esa manera que el dibujo fue lo último. Mientras que en los otros códices primero se hacían los dibujos y después trataban de descifrar, pues esto es esto. Si viste, por ejemplo, en alguno de los láminas que presenté, hay algunos borrones de las personas que trataban de decir, este era el año 1520, no, me equivoqué, sí, era 1506, sí, no me acordé que era 3 Casa o 4 Pedernal o lo que sea, sí, no se sabían bien la, eh, la cuenta de los días. Entonces, sí, estos fueron todos los cambios que sucedieron en los códices. Muy interesante. Nos comenta Ricardo Gaitán, además de felicitarla, decir que fascinante la presentación. Comenta que en una de las gráficas se observa a la Malinche como con un collar en forma de corona española. Dice, ¿lo vi bien o es otra cosa diferente? No sé si sepa a qué parte se refiere, a cuál de los códices, porque no nos hace ver eso, pero dice, una de las gráficas se observa a la Malinche como con un collar en forma de corona española. Hay representaciones tanto en los códices como en pinturas, ¿sí? En pinturas, óleos, ¿sí? De la época colonial, en que se representa a una Malinche muy europeizada, ¿sí? Muy europeizada. Aquí en las imágenes que yo les presenté,
se ve un poco el peinado que ella lleva, la vestimenta que ella lleva. Inclusive hay una imagen del lienzo de Tlaxcala que no la presenté porque el lienzo de Tlaxcala tiene 80 diferentes imágenes de la conquista de México, en la que se presenta un cuadro de la Virgen María, ¿sí? Y debajo hay un dibujo de la ceremonia de bautismo de un grupo de indígenas, y se ve a la Malinche, y la Malinche se ve igual a la Virgen María, ¿sí? Del cuadro. Entonces, otra vez, tenemos esa asociación de la Malinche con todo lo europeo, ¿sí? Con con la Virgen María, con el peinado, con la vestimenta y como la intérprete de Cortés, no la intérprete de los indígenas, para entenderse con estos extranjeros, sino la intérprete de Cortés para que él entendiera a los indígenas. Hace la aclaración, Ricardo, que era una imagen en donde la Malinche está en la esquina inferior derecha y parece que es en la primera donde se observa con zapatos cerrados. Si no me equivoco, la que se está refiriendo es la del códice Azcatitlan, y ahí no es una corona, sino es el peinado al estilo indígena, ¿sí? Que va como el pelo peinado de dos, como dividido en dos, ¿sí? Y que esa era la usanza indígena en esa época. Entonces, ahí no, ahí es el peinado. Dice que es De tipo colgado indígena. del pecho como collar. Colgado del pecho como collar. Pues ahí sí Habrá que que revisarlos. Ahora habrá tenemos que que revisarlos. revisarlos. Sí, habrá que revisarlos. Ahora ya me confundí, ya no sé de cuál me está hablando, pero definitivamente voy a ponerme a revisar más. Y también El, hacía el comentario, Ricardo, me parece interesante el comentario que si el nombre de lo del estiércol que hablábamos no tendría que ver como que el estiércol es la fuente para el crecimiento de los hongos que usaban para cuestiones ceremoniales. No sé, ya son interpretaciones más profundas, ¿no? Ajá, sí. La verdad es que hay tanta simbología en todo lo que es la cultura azteca, que no me sorprendería que por ahí hay alguna fuente que no he escuchado que nos mencione eso. Y ahora ya me dio curiosidad y voy a investigar un poco más el nombre de Cuitláhuac, a quien la verdad es que no se le ha puesto mucha atención por el corto tiempo que fue gobernante, ¿sí? Como estuvo solamente 80 días, casi siempre cuando hablamos de la conquista de Moctezuma nos pasamos a Cuauhtémoc, ¿sí? Y a Cuitláhuac lo tenemos eh, muy olvidado. Sí, es interesante. Y también ayer que veíamos la ponencia de la doctora Castañeda nos hablaba de que, no recuerdo exactamente, pero había dos linajes principales y me parece que Cuauhtémoc venía de uno diferente que le venía a Cuitláhuac y Moctezuma, ¿no? O sea, no le hubiera tocado quizá ser Hueytlatoani por el linaje, pero como se murieron los dos que descendían del linaje, pues lo escogieron a él, ¿no? Hablaba un poco sobre las alianzas también ahí de los que vivían en la ciudad, quienes lo apoyaron, ¿no? Que debió haber sido una ciudad muy interesante, a veces me la trato de imaginar, ¿no? Viviendo tantas veces en la Ciudad de México, que es este monstruo urbano moderno que ha perdido de alguna forma toda
toda identidad de planeación y está ahora como una forma de crisol donde están los edificios. Por ejemplo, yo crecí en el barrio de Coyoacán, que ni siquiera era parte era otro pueblo, ¿no? O sea, se habla de que Cortés se fue a vivir a Coyoacán mientras limpiaban la Ciudad de México de todo aquello que había sucedido en la conquista, ¿no? Y para mí eso es como, bueno, pero si es lo mismo, estamos ahí, y lo mismo pasaba con otros pueblos, ¿no? Entonces, el imaginarnos que esas distancias ya las hacían otras ciudades u otros poblados, y entonces es muy interesante. Entonces yo trato de imaginarme también al ver las calzadas de Xochimilco, que es lo poco que queda de aquellos lagos, ¿no? Que debió haber sido una cuestión urbana muy difícil de llevarse a cabo, las chinampas y la cuestión de la defensa de Tenochtitlán, ¿no? Durante el sitio, pero al mismo tiempo fue el problema de que no había cómo crecer suficientes alimentos ahí y demás, ¿no? Entonces, es una ciudad, creo que muy icónica, muy interesante a través de las descripciones que hacían los conquistadores. Debió haber sido una cosa de ensueño, ¿no? Que la equiparaban con... Fue algo que los impresionó. Si nosotros nos ponemos a pensar en las ciudades medievales europeas, ¿sí? Que tienen estos callejones, ¿sí? Angostitos, ah, y ellos llegan a esta ciudad en las que hay unas calzadas donde caben, decía Cortés, 10 caballos, ¿sí? Entonces se quedaba impresionado de la magnitud de estas calles, de la organización. Cuando habla, por ejemplo, del mercado de Tlatelolco, ¿sí? Toda esta abundancia de productos que había y la organización en cómo estaba distribuido el mercado, los impresiona definitivamente. Sobre lo que mencionabas de las alianzas y de Cuauhtémoc, a veces tenemos esta visión tan simplificada de los españoles eran los malos y los aztecas eran los buenos y todo era armonioso y feliz. Y la verdad es que no. Había enemistades y había traiciones y había intereses de por medio y como tú dices, eso afectaba quién iba a ser el siguiente gobernante. Entonces, sí, no era una sucesión automática como la de los reyes europeos, que el hijo primogénito es el que va a gobernar y después su hijo y su hijo y su hijo, sino que acá era algo un poco más complejo, ¿sí? Y entraban en juego muchos otros factores. Bueno, pues yo podría seguir platicando de esto con usted porque es una persona que obviamente conoce mucho, que lo hace muy ameno y muy accesible para todos nosotros, pero para tener un poco de respeto con la gente que quiere irse a lo mejor a cenar o alguna cosa, lo vamos a dejar aquí. Le agradezco muchísimo, doctora, esta ponencia tan interesante, tan clara, tan amena, como lo han puesto muchos comentarios. Creo que fue excelente. Y a ustedes les agradezco su atención, su participación. En general, les voy a compartir un momento para que puedan ustedes ver las charlas que vamos a tener todavía en el coloquio. El día de mañana vamos a dar un salto en el tiempo porque esto es más cercano hacia el siglo XX, pero es un tema también muy interesante que está en el título mismo del coloquio, que es la resistencia indígena. Hay muchas clases de resistencias de los indígenas, la cultural, obviamente la bélica, ¿no? En este caso hablaremos el día de mañana con la doctora Lorena Cariaga Viliesid sobre la resistencia indígena en la zona de la península de Yucatán, es decir, los mayas, ¿no? Vamos a saltar de cultura y es lo que se conoce como la guerra de castas.
que también es un tema muy interesante. Entonces, tenemos esa charla y el próximo lunes también quiero invitarlos. El doctor Antonio Rubial de la UNAM es un excelente investigador de la colonia española en México. Nos va a hablar sobre la memoria de la conquista, cómo fue cambiando la idea de la conquista durante el virreinato y hasta la independencia. Es decir, ahorita estamos viendo justamente cómo se veía la conquista, la caída de estos Huaytlatuani desde la perspectiva indígena o por lo menos de los pintores indígenas ya influidos por los europeos, pero desde la mano indígena, y cómo fue cambiando esa visión de esa conquista a lo largo de los 300 años de colonia, ¿no? Creo que también será muy interesante. Entonces, los invitamos, es a la misma hora, a las 6 de la tarde hora de México, 4 de la tarde hora de California, por los mismos canales. Suscríbanse, inscríbanse aquí en el Zoom, por favor, para poderlo ver en vivo, o lo pueden seguir en vivo también por la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en YouTube, y pronto estarán disponibles las charlas anteriores, todos los videos van a estar disponibles para que los puedan ver más adelante en la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, pero también en la del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y obviamente el Consulado General de México en Sacramento tiene su canal de YouTube, Consulmex-SAC, en el área de diplomacia cultural, allí estarán todos. Entonces, esperemos que puedan seguir disfrutando de aquellas que no puedan ver en vivo, y les agradezco tanto a la doctora Brenda Romero por su erudición, su claridad y lo muy amena de su charla, como a ustedes su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias otra vez por la invitación. Al contrario, gracias a usted, doctora, y gracias a ustedes por su presencia. Parece que todavía hay un par de comentarios aquí. Arriba Sacramento nos dice para la doctora Romero, y me preguntan que si estoy en la Ciudad de México o en Sacramento. En este momento estoy en Sacramento, aunque soy de la Ciudad de México, pero cualquier cosa pueden buscar mi correo electrónico en la página del Consulado General de México. Aquí voy a tomar los datos que me comunican con todo gusto. Les agradezco muchísimo a ustedes su tiempo. Estamos aquí para servirles y para apoyarles en lo que necesiten como mexicanos en este lado de la frontera en Sacramento, y también para celebrar nuestro México lindo y querido, estos 500 años de la conquista. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias, doctora, nuevamente. Que tenga usted muy buena tarde. Nos vemos mañana. Igualmente, gracias.